Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestro programa Entre Nosotras. Después de 15 días, hoy nos reencontramos de nuevo. Estuvimos con una pausa, pero estamos de vuelta aquí, reunidas para escuchar lo que Dios nos está hablando. El Espíritu del Dios vivo está hablando a su novia, a su iglesia, a su amada. Antes de empezar el tema, te recuerdo que es muy importante que te suscribas al canal, que hagas clic a la campanita, que compartas este video a personas que sentís que le pueden ser de bendición, porque de esa manera también extendemos el reino de los cielos. También contribuimos a la evangelización, a que la palabra llegue a todos los lugares, porque el Señor está usando este medio para evangelizar, para alcanzar, para discipular, para levantar el ánimo. El Señor es el que está usando y el Señor te usa a ti como un instrumento al compartir. Hoy un tema muy especial, el cumplimiento inminente. El cumplimiento inminente. ¿Cuántas promesas en tu vida han sido dichas a través de la profecía, a través de la palabra? Yo tengo la costumbre de anotar al lado de los versículos la fecha que Dios me da esa palabra rema y para quién es esa palabra rema. Y a veces pasan años y esa palabra rema parece que no se va a cumplir. Parece como que es un imposible. Raya la locura a veces, porque mirando las circunstancias decimos, no, esto no va a poder acontecer. Y sucedía desde tiempo de los apóstoles. Aquí estamos, como primer versículo te quiero leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué escribe Pedro esto? Porque en el versículo 4 le conjeturaba a la gente, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, acá está hablando de la venida del Señor, pero cualquier promesa que se retarda es motivo de duda en el corazón del ser humano. Somos tendientes a mirar las circunstancias que nos rodean, los imposibles que nos rodean y de olvidar que el que prometió es digno de confianza. Esa es la clave de las promesas, no el tamaño de la promesa, sino quién es el que promete. Si pones tu mirada en el que prometió, no en las circunstancias que rodean la promesa, entonces la duda se va a desvanecer. Y eso es lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Yo te invito, yo tengo acá marcadito en mi Biblia para encontrar rápido y no demorar tanto, pero te repito, si no podés ahora, ve después, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas, ¿cuántas? Todas. Y cuando la Biblia dice todas, como siempre te digo, es todas. No es como nuestra palabra. Nuestra palabra es yo siempre, pero no es tan siempre. Yo nunca, pero no es tan nunca. Pero cuando Dios dice todas, siempre, nunca, jamás, es así mismo. Y acá dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que, ¿te parece que podés confiar en que las promesas de Dios se van a cumplir? Y te quiero dar un ejemplo de cómo las promesas de Dios se cumplen en tiempo y forma, aunque parezcan totalmente imposibles. Te quiero llevar a el libro de Ezequiel, capítulo 37, del versículo 12 al 14.
una promesa hecha por Dios al pueblo de Israel. Yo no sé cuántos años antes del Mesías vivió Ezequiel, sinceramente no sé. Yo creo que calculo que deben de ser como 600 años, porque Ezequiel, recuerden que profetizó en la deportación en Babilonia ya. Ezequiel estaba deportado en Babilonia. La deportación empezó en el 600 más o menos, entonces yo calculo que 600 años antes, más o menos, tal vez 50 años después de 600 años, tal vez 550 años, no sé con exactitud, no me tomé el trabajo de averiguar, pero es muy sencillo, googlea nomás y ahí ya rapidito te va a salir la fecha exacta, pero redondeando en 600 años antes de Jesucristo, esta profecía fue dada. ¿Y qué dice acá? Dice, por tanto, profetiza, le da la orden al profeta Ezequiel. Le da la orden Dios. Le da la orden después de haberle mostrado una visión de un valle de huesos secos, tan secos que no se podía explicar lo seco y reseco que estaban, esparcidos por todo un campo. Y después de haberle mostrado que sobre esos huesos creció carne, tendones, después hubo soplo de aliento de vida, después se pararon, lo que habrá sido esa visión, yo me imagino, es una visión que tengo con relación al rapto. ¿Por qué? Porque primero los muertos en Cristo van a resucitar. Y hay muertos que están en el fondo del mar, hay muertos que fueron descuartizados por leones, que su hueso se quedó en la materia fecal del león. y va a ser emocionante ver eso. Va a ser emocionante cómo se unen los huesos del norte, del sur, del este, del oeste, haciendo ruido, clac, 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 y se empiezan a juntar en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser una visión extraordinaria, digno de una película de ciencia ficción, pero no va a ser película, va a ser real. Y así hablaba la visión del profeta Ezequiel aquí en el capítulo 37 y dice que los huesos se juntaron y subió sobre ellos tendones y carne y piel y luego se pusieron, estaban todavía muertos, todo completo el cuerpo, pero muertos, y luego vino el soplo del Espíritu y les dio vida, y después de estar vivos no solamente estuvieron vivos, sino que eran un ejército en orden. Y luego de esta visión, Dios profetiza a través de su profeta Ezequiel. Y dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y cuando esto se volvió realidad para el pueblo de Israel, un día 28 de marzo de 1948, la Convención de Naciones votó con la acotación de que Paraguay dio el voto decisivo para que Israel fuera nación. Todos los pronósticos, tanto sociológicos como históricos, no hay registro de un solo pueblo que después de 2000 años, y en el caso de esta profecía 2600 años, pero vamos a ponerle 2000 años nomás, después de 2000 años haya vuelto a su tierra, vuelto a florecer y a resucitar. ¿Y por qué agarré esto? Para hacerlo gráfico delante tuyo, de que las promesas de Dios son en Él sí y amén en nosotros. Porque en estos días recibí una noticia secular de Israel, nada que ver con la Biblia, pero confirmaba lo que Dios me estaba hablando, en donde el último bastión del pueblo hebreo, del pueblo judío,
antes de su exterminio y dispersión total fue la fortaleza de Masada. Ahí fue en donde el general Tito, al mando del ejército del Imperio Romano, sitió esa fortaleza. Habían más o menos 1 millón de personas dentro de esa fortaleza aguantando el sitio del general Tito. Pero en el año 70 después de Cristo, esa fortaleza cayó y fueron masacrados allí por el ejército romano, y ahí por fin todo lo que se podía conocer como pueblo de Israel, el pueblo judío, la descendencia del Mesías, quedó totalmente dispersa y sin territorio. Y en la noticia que recibí, 2 mujeres, una que es especialista en germinación y la otra en cultivo de semillas antiguas, pero esto sí que se llama semillas antiguas y no macana, creo que batió récord con esta semilla, se decidieron a tratar de germinar unas semillas de una especie de dátil que fue encontrada en las excavaciones en Masada en 1967. Eso lo malo ya es bastante viejo, pero eran semillas encontradas en un ánfora de un soldado romano del tiempo del sitio de la fortaleza de Masada en el año 70. Este dátil estaba extinto y dice que se habla que era uno de los dátiles más sabrosos. Yo nunca comí, siempre he oídas, tengo mucho deseo de conocer lo que es el sabor del dátil. Si alguien me puede mandar, yo con gusto probaría. No hace falta que sea esta de 2000 años, cualquier dátil está bien para mí, porque dice que es muy sabroso, muy dulce. A mí me gustan las frutas que son muy dulces. Entonces dice que le pidieron a la sección de arqueología que les dé 5 semillas de dátiles para hacer la prueba si podrían germinar. Desde luego, los arqueólogos le dijeron que estaban totalmente locas, que eso era absolutamente imposible. Entonces, después de rogarle y pedir y no sé qué medios y canales usar, le dieron 5 semillas, de las cuales germinaron 2. Pero una de ellas era macho, y el macho dice que, me enteré, de que no da fruto. Entonces esperaron pacientemente por la otra semilla, a ver qué era hembra. Y bueno, y nació los primeros frutos un poco, como hizo la expresión la persona ahí que escribía, como que no eran tan exuberantes en belleza, pero dio fruto. O sea que después de 2000 años, una semilla pudo germinar. Y yo lo tomé como un acto profético de Dios. Cuando escuché esa noticia y Dios me estaba hablando de que las promesas de Dios son en el sí y amén, yo dije, wow, estamos en tiempos de cumplimiento profético. Estamos en el mejor tiempo y temporada en que Dios podría haber decidido que nazcas y que yo nazca. Estoy tan emocionada porque Israel es el reloj de Dios, es el termómetro de Dios. Y Dios está hablando de todas las maneras posibles que su pueblo ha renacido de la sepultura. Justo de Masada fue sacada estas semillas. Y estas semillas de 2000 años de antigüedad fructificaron, crecieron, fructificaron, y ahora ya está creciendo del hijo de otra planta. Le pusieron nombre, no, creo que Judith era una del nombre y el otro no me acuerdo el nombre, pero se emocionaron tanto las mamás de estas plantitas que le pusieron hasta nombre. Y yo creo que es totalmente profético. Así que, ¿qué promesa que Dios te dio hoy en tu corazón y no has visto cumplida? Dios te está diciendo, no te rindas, no desesperes. En mí las promesas son sí y amén.
Es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Y no solamente para tu vida, es para el tiempo en que estamos viviendo. No seas tan egoísta. Que yo no sea tan egoísta y tan cuadrada como pensando que yo soy el centro del universo. ¿Saben cuál es lo más importante? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y que así como dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿sabes por qué muchas veces las promesas se retardan? Por misericordia. ¿Y sabes qué? Las promesas de Dios son tremendamente ciertas, pero a veces Dios tiene misericordia de que si acelerara sus promesas, muchos se perderían. Y yo creo que en este tiempo vamos a ver una cosecha tremenda de almas y luego las promesas más grandes de Dios van a cumplirse. No te rindas, quiero orar por ti y quiero que ahora traigas a tu mente esa promesa que habías como desechado. Imposible, así como que una semilla de 2000 años germine. Tan imposible como eso, o tan imposible como que en una nación nazca en un día, como dice en otra profecía en Isaías. Así es nuestro Dios. Él cumple las promesas. Señor, yo te doy gracias porque eres cumplidor de promesas, porque tú no fallas ni mientes. Cuando tú dices todas las promesas son en Él, sí y amén. En nosotros no estás mintiendo. Y aquí yo traigo delante tuyo a mis amadas hermanas, consiervas, que están al otro lado de la pantalla, que llegaron a este punto del video, están viendo, escuchando y están entristecidas en el corazón porque las promesas no se han cumplido. No te rindas. El que lo prometió es digno de confianza y lo va a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Hasta pronto.